¿Va a hacer alguna introducción primero? Oh, pues, coronel, si usted quiere, comience usted, puede hacer su presentación, porque yo en este momento estoy dando el espacio les voy a escribir en el WhatsApp a las personas recordándoles que ya comenzamos la webinar. Ah, ok, correcto. Entonces vamos a iniciar. Buenas tardes para todos. En primer término, darle gracias a Dios por la oportunidad de poder reunirnos en el día de hoy. A las doctoras Olga Nieto y Liliana Rojas por la oportunidad y la invitación acá al grupo SEMI, que está cumpliendo su 19º aniversario. Muchas felicitaciones por la gran labor que están haciendo. Les vamos a hablar un poco sobre la protección de las personas y la amenaza terrorista. Sí. Doctora, ahí puede dar por la compartir pantalla. Sí, señor, puede compartir sin ningún problema. Ahí le di, un momentico, aquí ya le di compartir pantalla, pero no la veo. Tranquilo. Aquí. Edad, quiera optar por la eutanasia. Ahí está ya la pantalla ya compartida. Coronel, ¿Allá? ya está saliendo la presentación. Ah, listo, correcto. Vamos a hablar un poco sobre la protección de dignatarios y la amenaza terrorista. Muchas veces nos preguntamos sobre este tipo de actividades y pensamos que puede ser solo exclusivo de nuestro país, pero no es así. Es que este problema arranca por allá por 1917, cuando cae el zar Nicolás II en marzo en Rusia, después de que los rusos habían sido derrotados en Tannenberg y en los lagos masurianos por los alemanes. Hay una serie de problemas políticos, cae el zar Nicolás II, le entrega el poder al príncipe Jorge Lou y este se lo entrega a Kerensky. Kerensky decreta una amnistía y pues toda la gente que estaba en la Siberia, ah, los que estaban asilados fuera de Rusia, regresan. Los bolcheviques fueron tomados por sorpresa. Lenin estaba en Suiza, pero regresa a Finlandia. Posteriormente los alemanes lo mueven en un tren blindado y lo llevan a Rusia para que le cree más problemas allá al régimen. Y efectivamente hacen una contrarrevolución en octubre allá con Trotsky, el Ejército Rojo, y firman el Tratado de Brest-Litov con los alemanes y se salen de la Primera Guerra Mundial, pero se dedican al exterminio de la oposición utilizando el terror, el terrorismo de Estado, para acceder al poder y mantenerse en él. Si observamos, esta actividad terrorista es muy similar porque tienen una serie de entrenamientos, de técnicas y etcétera que ellos van compartiendo y van preparando esa vanguardia revolucionaria, la de Lenin, y vemos, por ejemplo, el ataque contra el Metro de Madrid y también el ataque contra el medio de transporte masivo en Bogotá, prácticamente el mismo día con diferentes años. Pero hay unos aspectos que son repetitivos y hay algunos aspectos que son muy importantes de considerar, entre otros, el triunfo de la Revolución Cubana, porque el Partido Comunista estaba liderado pues por Rusia y por China con sus diferencias ideológicas, pero hay una nueva línea que nace con el triunfo de la Revolución Cubana
y hacia 1964, en enero, se realiza la Tricontinental de La Habana, que era la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad Asia y África, con delegados de más de 500 países, y asiste el coronel Bayer Kochertin, que después pasa a ser conocido como el coronel Gary, y está la presencia de Víctor Simenovi, y viene el trabajo de la Dirección General de Inteligencia del Departamento de América, porque la idea era convertir a los Andes en la Sierra Maestra de América, y hay algo muy interesante que es la ofensiva del TED hacia el año 88, 68, perdón, que algunos pensarán que es muy lejana, allá en la Cochinchina, en la Indochina francesa, pero que tiene una gran influencia en nuestros países, también por la manifestación de estos fenómenos terroristas. Todo país debe buscar una paz, una, una forma de que sus ciudadanos convivan en unas condiciones adecuadas para la vida. Y la paz tiene un precio, pero no puede ser una paz a todo precio. Precisamente ahí antes de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que se presentó un problema con Hitler, que se estaba pasando por la baja del Tratado de Versalles, y entonces trataron de apaciguarlo y firman el Tratado de Paz de Viena, Chamberlain. Por eso Churchill le decía a Lady Astor: señora, el gobierno escogió la humillación para evitar la guerra, ya tienen la humillación y también tendrán la guerra. Y es supremamente peligroso, es políticas de apaciguar, porque estos movimientos terroristas se van a fortalecer. El respeto al derecho ajeno es la paz, pero esa paz tiene que ir acompañada de justicia, de una reparación, de una no repetición, y de quien infringe la ley debe recibir el peso de esa ley, porque la justicia solo lleva a la impunidad y a más violencia. Ese pacto de Múnich nos enseña exactamente, como hablábamos anteriormente, que esas políticas de apaciguamiento son exactamente un error, y es algo que se nos ha olvidado en muchos de nuestros países, y tratamos de mantener a esas personas que están al margen de la ley, tratando de acabar con los sistemas democráticos, mantenerlos apaciguados, y eso es un error porque terminan acabando con los países. Los elementos que trataban de acabar con la democracia, siguiendo la teoría de la guerra prolongada de Mao Zedong, defensiva estratégica, guerra de equilibrio, ofensiva estratégica, combinan pues todas las formas de lucha. En Colombia estaban a punto de tomarse el poder, pero bueno, afortunadamente en el gobierno del presidente Pastrana se recuperó la legitimidad del Estado colombiano después del problema del proceso 8000. Se fortificaron la fuerza militar y la policía, y una fuerza pública potenciada que le entrega Pastrana al presidente Uribe, le permite a él desarrollar su política de defensa y seguridad democrática, y se restablece el control estatal del territorio, porque había más de 300 alcaldes que no podían despachar desde sus municipios, sino tenían que estar en las capitales. Y la estrategia de apaciguamiento era que atacaban un puesto de policía, entonces saquecía, y quedaba ese control territorial en manos de los antisociales. Y una parte muy importante, que es la protección de la población civil. Ahora bien, uno de los motores que facilita la acción de todas estas acciones criminales es el comercio ilícito de drogas en Colombia. Desafortunadamente, Colombia es la cabeza de los productores mundiales de estupefacientes, y el cartel más grande del mundo es el cartel de la FARC. Y de todas maneras, hay que mantener una capacidad disuasiva para evitar que los vecinos eh, se metan en aventuras poco, eh, en aventuras que afecten nuestra soberanía. Y lógicamente que tiene que haber un manejo eficiente en el manejo del Estado. Y eso nos lleva un poco atrás a mirar la guerra en Indochina, que hablábamos hace un momento. Y entonces vemos que los franceses son derrotados. el- la Indochina fue ocupada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero al final de la guerra, cuando son derrotados, los franceses tratan de retomar su territorio,
pero ya tenían un problema ya con las guerrillas de que desde 1930 estaban organizadas con Ho Chi Minh. En 1930 se organiza el Partido Comunista en Colombia con el Ejército Rojo, el Acuerdo 23, se organiza el Partido Comunista en los Estados Unidos, organiza el Partido Comunista en Vietnam, y este señor Ho Chi Minh en la batalla de Bien Phu derrotó a los franceses. Pero como la gente se pregunta por qué fueron derrotados los franceses en Indochina, en esa Indochina francesa. Y resulta que no aprendemos de la experiencia, no aprendemos de la experiencia. Y resulta que una cosa es tratar de combatir en una guerra como uno cree y otro la realidad del conflicto al cual se está enfrentando. Y cuando no se conoce, pues, cuando se olvida la historia y cuando no se aplica la experiencia, vamos a repetir estas cosas. Ese mismo problema se presenta con la ofensiva del TED en 1968. El Vietcong, hacia enero del 68, eh, ofrece una tregua. Entonces, Vietnam del Sur, el ejército de Vietnam del Sur, los americanos, pues van a recibir el año nuevo en paz, apaciguamiento, pero no conocían, no se acordaban que el escorpión no deja de ser escorpión. Y cuando están tratando de descansar, viene la ofensiva más grande, en la ofensiva del TED, y se atacan las principales ciudades capitales, se toman Nube, la ciudad sagrada, y se meten incluso a la embajada de los Estados Unidos. Y eso nos lleva a Colombia, a nuestro país, pero ya no es el caballo de Troya, sino la paloma de Troya, con las conversaciones en La Habana, donde había unas mesas de un solo lado, donde se pactan una cantidad de cosas que nos han llevado a la situación crítica en que hoy nos encontramos, y es la paloma de Troya, a la cual el pueblo colombiano dijo no, pero no fue atendido y no fue defendido oportunamente ese voto popular. Ahora bien, en estas guerras de insurgencia, en estas guerras de cuarta generación, son diferentes. El presidente Kennedy decía que era un conflicto diferente porque no solo eran acciones militares, sino había acciones políticas, sociales, económicas, psicológicas, y había terrorismo, una cantidad de factores que incidían en la población civil iba a estar inmersa dentro del problema. Y lógicamente a través de esto está el uso de las operaciones psicológicas, la propaganda, el uso de todos los medios para tratar de subvertir el orden y de manipular la información. Esta fotografía es muy famosa. Dicen que es un disparo que se escuchó en todo el mundo. Esto sucede en Saigón en febrero del 68. Aquí muestran al general Lognoan de la policía volándole, haciendo un disparo a la cabeza de este Vietcong. Esta es la fotografía que reparten como muestra de brutalidad policial y todo, pero lo que no cuentan es lo que pasó antes de esa fotografía. Y es que este elemento era jefe de una unidad Vietcong y había masacrado a mujeres, niños y ancianos. Y desafortunadamente, este general se dejó llevar por sus emociones y le disparó, le hizo una ejecución extrajudicial. Todas estas cosas son aprovechadas por, por aquellos que están tratando de subvertir el orden. Es como muchas veces presentan actualmente por las redes sociales a un policía pegándole supuestamente a una dama, pero no muestran que la dama agredió anteriormente al policía y casi lo mata. Entonces, parte de este tipo de guerra que se está peleando. Y esta es una fotografía que es muy conocida, que es la de la niña en la foto, Kim Puk. Esto es en Trang Bang, al norte, estamos al norte de Saigón. La inteligencia americana había detectado que no había población civil, pero sí había dos batallones Vietcong, entonces mandan aviones a bombardear con napalm, y cuando vienen el bombardeo, entonces estos elementos Vietcong utilizan a la población civil como escudo, igual que están haciendo en Colombia y han hecho en otros países. Y esta foto es muy impresionante. Este muchacho es primo de ella sufre unas grandes quemadas, esta es una foto que impactó tremendamente a la población. Ella fue enviada, quería estudiar medicina,
viajó a Cuba, pero ella se voló de Cuba con su esposo porque no quería ser una herramienta de que utilizaran los comunistas y actualmente es ciudadana canadiense. Pero este tipo de cosas son las que manipulan para romper la voluntad de lucha. Fíjense que en Colombia actualmente hay algo muy grave que se está presentando ahorita y es que autorizaron, según dicen las noticias, que el autodenominado ELN, fortalecido con el cambio de brazalete de muchos de la FARC que dicen disidencias, les autorizan que recluten menores de 15, 16, 17 años en contra de tratados internacionales y en contra de la ley colombiana. Pero a su vez, el Ministerio de Defensa prohíbe bombardear donde haya niños menores de 18 años. Es un contrasentido porque es amarrar las fuerzas militares y realmente facilitarle a los bandidos que aumenten el reclutamiento porque van a utilizar escudos humanos y van a neutralizar la acción de la fuerza pública. Ahora bien, dentro de estas cosas es supremamente importante el absoluto respeto al derecho de guerra, el absoluto respeto al derecho de guerra y a los derechos humanos. Fíjense que cuando una persona no, por fe, por la razón que sea, viola los derechos humanos, viola el derecho de guerra, se presentan grandes problemas. Esto es una fotografía de la cárcel de Abu Ghraib, donde esta mujer del ejército de Estados Unidos tiene a este terrorista islámico agarrado como si fuera un perro y para ellos el perro es un animal sucio. Esto lógicamente que genera rechazo y que muchas personas se radicalicen en contra de quienes están cometiendo este hecho violatorio para ellos. Esta fotografía que se presenta acá de Saddam Hussein lavando su ropa interior, en ropa interior, lavando su ropa y demás, no tiene ningún sentido porque todas las personas que tienen su afinidad religiosa van a ver la afrenta que está sufriendo ese hermano musulmán y así no sea terrorista, seguramente se va a radicalizar y hasta puede cometer acciones de tipo terrorista que afecten a la población por esta acción irresponsable de el manejo indebido de los medios de comunicación. Y lógicamente eso lleva a toma de rehenes, a ejecución, asesinato, que La eran, Iván. que eran pasados por las redes sociales que decapitaban a ciudadanos norteamericanos. Todos esos excesos le van a dar herramienta y van a ser un motivo para que estos elementos terroristas radicalicen su acción. Ahora bien, cuando se firman los armisticios, ahí hablan un coronel americano con el coronel vietnamita. El americano le dice, nosotros le ganamos, ustedes nunca pudieron vencernos. Aún más en la ofensiva del TED, eso parecía un partido de fútbol. La gente se impactó mucho y vino la contraofensiva y las bajas de los Vietcong fueron numerosísimas. Y si se hubieran llevado un más malas operaciones, lo sacaban. Pero el vietnamita le dijo, no, eso no tiene nada que ver. Nosotros ganamos la guerra en las calles de los Estados Unidos porque estos conflictos y este manejo de la acción terrorista es bastante complicado y si la gente no lo entiende, hay problemas. Miren que el terrorismo islámico, estos grupos terroristas allá en Gaza, mataron civiles inocentes, violaron mujeres, decapitaron menores de niños, bebés, y nadie habla de eso, como si no hubiera pasado. Pero el problema es que, lógicamente, que un país tiene derecho a defenderse, tiene que utilizar el uso de la fuerza, tiene que utilizar el menor daño colateral posible, pero el manejo de la información en este tipo de cosas es supremamente importante. Ahora, esta acción terrorista busca no solamente usar la fuerza, sino, Señor. no, el terrorismo no es solamente el empleo de la fuerza, sino también la amenaza, porque a través de la amenaza mucha gente si cambia sus testimonios, mucha gente dice lo que no es, mucha gente tiene que pagar.
cuando muchas de las extorsiones en nuestro país y en otros países le cobran el boleteo o la vacuna o como se llame en cada país, y si no les pagan, entonces viene la amenaza, y si no viene la bomba, viene el secuestro, viene el asesinato. ¿Y eso qué busca? Se puede usar como un arma política o como una política de Estado, como se usa en los países totalitarios. Entonces vemos que hay un funcionario Balta que está en Colombia y lo secuestran, lo secuestra el gobierno de Correa con complicidad de personas del gobierno colombiano en la época de Santos. Y ahorita matan al coronel Ojeda secuestran y asesinan al coronel Ojeda en Chile. Son las mismas técnicas, pero eso busca desmoralizar, busca que la gente diga, no, denle los que quieran, pero que no pongan más bombas. Pues mate a uno y aterrorice a 10.000. Esto es parte de todo esto. Ahora, técnicamente, el terrorismo es una violación a la ley criminal y tiene, ya bien sea el empleo de la fuerza o la amenaza de emplearla, pero busca generar miedo, intimidación. Puede ir dirigido contra el gobierno, una parte de la población, eh, con propósitos políticos, religiosos, delincuenciales o patológicos. Es que secuestraron un avión japonés y el que secuestró el avión lo secuestró porque quería volar un avión jet y secuestró el avión con una persona que estaba un poquito bien de la cabeza. Pero todas estas son formas en que se manifiesta esta acción terrorista. Nosotros arrancamos en la parte moderna con la Revolución Francesa. Maximiliano Robespierre, y es el ejemplo de cómo se utiliza el terrorismo para acceder al poder y para mantenerse en él. Está la convención, el comité, las célebres listas de Robespierre, que estaba en la lista, le figuraba cortada la cabeza en la guillotina, le dice a Fouché, usted está en la lista, y también le dice al conde Talien, usted está en la lista, él se preocupa. Ahora con Teresa de Cabarrus, cuando esa de Fontenay le dice, me van a cortar la cabeza, estoy en la lista de Robespierre. Entonces Teresa de Cabarrus, muy agraciada la dama, eh, seduce a varios del comité y la convención y los convence que Robespierre es un peligro y termina Robespierre en la guillotina, porque estas revoluciones totalitarias consumen a sus propios actores. Igual pasó con la revolución en Rusia. Pero acá arranca el terrorismo moderno, donde empieza a utilizarse el terrorismo para acceder y mantenerse en el poder. Y igual pasa con la revolución rusa. Y empieza a utilizar, el terrorismo viene con el terrorismo radical en el conflicto árabe-israelí, el fundamentalismo islámico, las bombas en Kenia y Tanzania contra las instalaciones de Estados Unidos, el gasarín en el metro de Tokio, ahora los ataques contra las Torres Gemelas, el Pentágono de Osama Bin Laden, los ataques contra la AMIA en Argentina, pero también vemos el ataque en Oklahoma contra el edificio federal, pero son las mismas tácticas y es lo que están aplicando en nuestros países de una u otra manera. ¿Cómo se manifiesta? A través de los códigos penales puede estar tipificado con este nombre o un nombre diferente. En algunas partes dicen homicidio, pues asesinato, pero viene un magnicidio, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio en México, Luis Carlos Galán o Álvaro Gómez en Colombia. Asesinatos individuales como Ojeda. Asesinatos seriales es cuando empiezan a matar graneaditos de un grupo político para neutralizarlo. Y entonces ya nadie quiere ser candidato de ese grupo político en determinado sector porque lo matan. Y asesinatos múltiples, lo que son denominados como masacres, que por estadística básicamente es cuando son más de 5 personas. Ahora viene el secuestro, que en nuestros países se tipifica como secuestro simple, secuestro extorsivo, pero en la parte internacional se habla de tomar rehenes y es un delito de lesa humanidad. Y acá tenemos algo grave, que es el reclutamiento forzado de menores. La extorsión. En Colombia llegamos a tener 3.800 secuestros.
Y eso bajó con las políticas de seguridad de Pastrana y de Uribe. Pero ahora otra vez está disparado, porque hay una absoluta impunidad y el control territorial lo están efectuando los grupos armados. Ahora, ¿qué sucede? Que si hablamos de 3.800 secuestros, es que son los secuestros reportados, investigados, pero el número de secuestros es mucho mayor, porque hay gente que no informa, porque le da miedo. Y muchas veces, cuando la autoridad no es correcta y hay personas que están trabajando para el lado equivocado, pues no va a haber confianza y la gente no va a denunciar. La extorsión está disparada. Esto es un problema supremamente grave, porque ya si tiene una pequeña tienda, etcétera, hay diferentes nombres en algunos países, el boleteo, la vacuna, etcétera. Pero esto está afectando tremendamente a la población civil. Ahora el terrorismo psicológico, bien sea por teléfono, correos, las amenazas, las amenazas hacen que jueces cambien sus, eh, sus fallos, hacen que gente cambie sus versiones o a que la gente diga lo que no ha hecho. Las mutilaciones es el ejemplo. Las brigadas rojas le disparaban a la gente a las rodillas para mutilarlos y dejar lo que le pasa al que no cumple. Tenemos las minas quiebrapatas o minas antipersonales. Tenemos muchísimas personas, no solo militares, sino civiles, inocentes, mutilados por las minas. Los ataques con explosivos o incendiarios. Y se denomina el ataque armado cuando hay un atentado que queda en algunas partes llaman en tentativa y que la persona se salva. Y también los ataques con elementos nucleares, químicos, bacteriológicos y el ciberterrorismo. Estos son formas de manifestación de ese terrorismo que puede afectar de una u otra manera a las personas que estamos protegiendo. Ahora es muy importante saber a quién nos estamos enfrentando. Sun Tzu decía, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, siempre obtendrás victorias. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, por una que ganes, pierdes otra. Si no te conoces a ti mismo y no conoces a tu enemigo, solamente obtendrás derrotas. Entonces es muy importante conocer exactamente a qué nos estamos enfrentando, cuáles son sus tácticas, qué es lo que han hecho para poder proteger a quienes tenemos la obligación de proteger. Entonces podemos hacer una aproximación a clasificar el terrorismo en algún, teniendo en cuenta algunos parámetros. El área de operaciones. Tenemos un terrorismo que se denomina doméstico. Por ejemplo, el ataque contra el edificio Alfred Murray por Timothy McVeigh, eh, en represalia contra el gobierno por supuestamente haber tratado mal al enviado de Dios, efectúa su ataque, su acción terrorista. Pero es muy similar el ataque contra el edificio federal Alfred Murray como el que hicieron contra el DAS. Entonces hay un terrorismo doméstico donde la víctima, los victimarios y el sitio están en el mismo país. Hay otro que se denomina internacional cuando alguien de un país arranca a otro y, por ejemplo, secuestran al coronel Ojeda y después lo matan. Entonces ya hay una injerencia en donde están funcionando dos países. Y también algunos hablan de un terrorismo transnacional, con delitos transnacionales como la trata de personas, el lavado de activos, el narcotráfico, pero también tiene que ver mucho, algunos dicen que también se puede considerar un terrorismo transnacional. La motivación, pues, política, la motivación la tenemos en la parte política, la tenemos en la parte delincuencial, la parte patológica. Entonces son muy diferentes las motivaciones, como hemos visto anteriormente, y su filosofía política, extrema izquierda o extrema derecha. Y en el terrorismo radical islámico vemos una mezcla bastante rara entre terrorismo, entre la parte religiosa y la parte marxista-leninista. Ahora, ellos van a buscar ¿qué? Seleccionar objetivos, algo
a quién van a matar o van a amenazar o quién va a ser blanco de su objetivo. Y puede ser seleccionado de manera individual, Coronel Ojeda, Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán Sarmiento, o sencillamente el que caiga, un terrorismo sistemático, como podría ser un retén en carretera, lo que llamaban las célebres pescas milagrosas. Pero hoy primero que todo van a seleccionar el blanco y van a tener en oportunidades blancos alternos. Si este blanco no le funciona, entonces le hacen el atentado a otra persona o blancos simultáneos. Pero van a mirar quiénes son los que están dando papaya, quién de las personas que ellos quieren afectar tienen las mayores vulnerabilidades. Entonces van a seleccionar esa persona, ese blanco, van a hacer inteligencia, van a observar el objetivo, van a hacer vigilancias. Bien, recuerden que en el atentado contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, posteriormente aparecieron muchos videos de los vigilancias que estaban haciendo contra estos blancos. Van a planificar esa operación, van a hacer ensayos, van a identificar que el objetivo sí es para no equivocarse, viene el ataque y luego viene el escape y aprovechamiento. Y esto es sacado pues, de la experiencia de lo que ha sucedido en diferentes acciones terroristas. En- y lógicamente que ellos están siguiendo estos protocolos para tratar de asegurar el éxito de su actividad. Ese empleo del terrorismo tiene unas ventajas, porque no es convencional, manipula los medios, aprovecha todas las facilidades de la democracia para acabar con la democracia. Es muy clandestino. Lógicamente que también causa rechazo en la gente y obliga a apoyar medidas del gobierno. Pero en esto hay que ser supremamente cuidadosos para no caer en el círculo funcional del terrorismo modelo argelino. ¿Qué consiste esto? Que incitan al gobierno a tomar medidas represivas. Entonces, vienen los actos terroristas, se toman medidas represivas. Y entonces ellos tratan de voltear el apoyo de la opinión pública hacia los terroristas y contra el gobierno. Dirán, bueno, pero eso fue en Argelia. Y si miramos a Colombia, ¿quiénes se tomaron el Palacio de Justicia? ¿Quiénes asesinaron a los magistrados patrocinados por el narcotráfico? ¿Y dónde están? ¿Y en qué parte se encuentran las personas que defendieron el Estado, que defendieron la democracia? En la cárcel. Al revés totalmente. Entonces se incrementa la acción terrorista, viene más represión, disminución de las libertades civiles y continúa eso hasta que se logra un levantamiento contra el gobierno que se tacha de represivo y viene la toma del poder. Este es el modelo, esto sucedió en Argelia. Entonces, una de las armas para esto, para evitar esto, es que hay que ir a combatir al delincuente, pero hay que combatirlo de acuerdo a la ley. Hay normas y está los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el derecho de guerra. Coronel, Dice, ¿le puedo hacer una pregunta? la independencia, eh, había una guerra a muerte declarada por Simón Bolívar contra la campaña de reconquista española. Pero en 1820 se regularizó la guerra. Se reunieron Morillo y Bolívar en Trujillo, en Venezuela. Y íbamos a cumplir las normas de la guerra, pero ellos no cumplían. Entonces, fíjense ustedes que ahorita si miramos las noticias en Colombia, supuestamente hay un cese al fuego ordenado por un decreto presidencial. La fuerza militar y la policía están cumpliendo. Los otros no están cumpliendo y fue mil violaciones, pero hay que cumplir la ley, hay que cumplir las órdenes que estén dentro del ordenamiento legal. Nosotros, no se puede violar la ley con el pretexto de defender la ley. No, todo tiene que hacerse de acuerdo a la Constitución y a la ley, y quien falle, pues debe atender su responsabilidad ante la ley a través de un debido proceso. Coronel, Sí, señor.
Te quería hacer una consulta. Los saluda César Carrasco de Chile. Em, yo leí un libro de un israelí eh, que hablaba de que el Estado de Israel desde la Segunda Guerra Mundial había matado 2.300 personas en asesinatos selectivos fuera del país, que consideraba enemigos de los israelitas. Eh, ¿Cómo considera usted ese tipo de acciones que hace o que supuestamente haría el Estado israelí matando a personas fuera de su país? ¿Y cómo clasifica lo que está pasando en Gaza? Porque los medios hablan de 30.000 muertos. Supongamos que es la mitad, pero supongamos que los periodistas mienten, que puede ser la mitad. ¿Eso cómo considera? ¿Eso es terrorismo? ¿Es genocidio? ¿Cómo lo clasifica usted? Mira, un país tiene derecho a defenderse. Es diferente el pensamiento occidental al pensamiento, nuestra forma de pensar al pensamiento árabe. A esta persona ya piensa totalmente diferente. Yasser Arafat decía que no perdía la oportunidad de perder una oportunidad. Cuando les entregaron Gaza sin ninguna contraprestación para tratar de formar el Estado palestino, es cuando viene la mayor fuerza, las intifadas, porque dijeron, si a las buenas conseguimos esto, a las malas vamos a conseguir más. La, el único lenguaje en la parte de esta forma de pensar es una disuasión. Y si tú tal vez te viste algo sobre Múnich, la espada de Gedeón, las operaciones en que todos los que estuvieron en ese atentado terrorista, prácticamente a todos los eliminaron. Y han eliminado a los que están tratando de hacer la guerra atómica, los que estaban tratando de generar energía atómica. Ahora, no se puede caer en lo que hablábamos del terrorismo en la parte argelina. Hay que tratar de respetar los derechos humanos, sí. Hay que respetar el derecho de guerra. Hay que evitar los daños colaterales. Pero fíjese usted que los medios de comunicación dicen que les quitaron la luz, le quitaron el agua, y resulta que ¿quién le está dando la luz? Israel. ¿Quién le está dando el agua? Israel. Antes de efectuar los ataques, avisaron que iban a atacar, lanzaron propaganda, pidieron que la gente saliera, pero los otros no los dejaban salir porque son escudos humanos. Entonces lo que sucede es que allá hay una guerra, no solo la guerra real que se está llevando, sino la guerra de propaganda. Y en estos grupos terroristas son bien complicados. ¿Cuánto dinero le han dado las Naciones Unidas y todos los países a, a esta gente que está en la franja de Gaza para la solución de los problemas de la población? ¿Los utilizaron para infraestructura? No, los utilizaron para hacer túneles sofisticados. Ese problema ya tienen que erradicarlo. Y la lucha en Gaza, no, yo considero que no es contra el pueblo árabe. La guerra es contra un grupo terrorista, pero los grupos terroristas tratan de convertirse en víctimas y tratar de utilizar a la población civil como escudo. Es un problema complicado. Ellos tendrán que manejarlo allá y tienen que tratar de evitar el daño colateral al máximo. Y por eso están tratando de hablar. Pero fíjese que ahorita en este momento mucha gente está en Israel culpando al gobierno por los que están secuestrados. ¿Y quién secuestró a esas personas? ¿El gobierno? No, los terroristas. Pero es que el terrorismo hace eso. El terrorismo es muy hábil en manipular la información. Es una situación complicada, pero mientras no logren extirpar o disuadir, neutralizar a estos elementos terroristas, allá no van a tener paz. Egipto e Israel hicieron la paz y hay una fuerza multinacional que está allá desde hace muchos años y han convivido en paz. Israel ha tratado de mantener a sus vecinos
en buenas condiciones de la parte diplomática y demás, y muchos países árabes ya los han reconocido, otros no los reconocen y sencillamente su idea es exterminar a Israel. Pero hay que entender que ellos están luchando por su supervivencia y poco a poco se tendrá que ir estableciendo qué es lo que ha pasado y si alguien comete excesos, pues tendrá que responder, como el caso que yo le mostraba de la situación de Abu Ghraib. Pero es una situación bastante complicada porque la población civil está en el medio y ellos tratan de utilizar a los menores como escudo, a la gente, a los civiles. Miren lo que está pasando ahí en Colombia. Ahora no se puede bombardear porque están llenos de menores y entonces no se puede bombardear. Precisamente acaban de acometer hacer un asesinato, asesinar un poco de personas allá en Colombia hace 1 o 2 días y la policía no pudo actuar porque tienen la orden de no disparar contra los grupos que están en, en cese al fuego ordenado por el gobierno. Entonces eso es complicado. Aquí hay que respetar los derechos humanos, porque respeto a los derechos humanos y el respeto al derecho de guerra es un potenciador del poder de combate. Yo no sé, ustedes se acuerdan la guerra del péndulo en la Segunda Guerra Mundial con Rommel. Rommel tenía una maquinaria de guerra impresionante, los Panzer, el zorro del desierto. Pero cuando se venían los Panzer, entonces los aliados decían, uy, se nos vino Rommel. Pero bueno, menos mal, nos van a derrotar, pero nos van a tratar bien. Porque el mariscal alemán, el soldado alemán, tenían la misma ración de comida con el prisionero de guerra y los médicos atendían a todos por igual. Por eso cuando Montgomery tomó el mando allá, prohibió decir zorro del desierto, los Panzer, los alemanes, y era solamente el enemigo para que trataran de quitarse ese efecto psicológico, el efecto de los Panzer. Pero si a un perrito uno le da una patadita, ese perrito se corre, pero si lo arrincona, el perro lo muerde. Entonces, el hecho no es exterminar a la gente, ¿no? Disminuir su capacidad armada y romper la voluntad de lucha. Por eso, bajo el gobierno de Uribe se desmovilizaron más de 40.000 elementos que estaban al margen de la ley y se sometieron a la ley sin que los nombraran senadores ni les dieran cargos blindados. No, hay que hacer respetar la ley, pero hay que respetar los derechos de la persona y el derecho de guerra, porque la guerra tiene sus límites. La guerra tiene sus límites y quien no cumpla esas normas de la guerra, pues tiene que responder. Ahora, en este problema de la subversión y esto hay un esquema de guerra política. El 30% es acción militar, pero el otro 70% es de una guerra política, combinación de todas las formas de lucha. Guerra ideológica, psicológica, inteligencia, organizaciones, estratagemas, guerra de masas, guerra jurídica, y la guerra militar es solo el 30%. Es un compendio. Es que el poder del Estado no es solamente mandar la policía o el ejército allá a un determinado sector, no, que tiene que estar el Estado como un todo. Por eso la estrategia del presidente Uribe en la seguridad democrática era una acción integral donde estaba todo el Estado y la idea era que la gente se desmovilizara y si no se desmovilizaba se capturaba y lo que menos se quería no se necesita acabar, exterminar al enemigo, no. Sencillamente imponer la ley, la fuerza de la ley, el respeto y que la gente se someta a lo que es. Porque fíjense que miren estos nombres de estas ONG a nivel mundial, para entender un poquito este tipo de conflicto. Miren los nombres tan bonitos, tan elegantes. Tierra Land, Tierra Santa, fundaciones benevolentes, organizaciones, Human Network, Fundisec, estas dos últimas son de Colombia. ¿Alguien ha oído hablar de esas dos fundaciones o organizaciones no gubernamentales en Colombia? Nombres tan bonitos, tan rimbombantes. Pues resulta que esas dos ONG eran organizaciones no gubernamentales organizadas por la FARC y los que formaban parte de ellos fueron los que organizaron los atentados terroristas contra el Palacio de Nariño, contra el Congreso
contra la escuela militar el día de la posesión de Álvaro Uribe. Y eran de estas organizaciones. Y muchas de esas hay muchas organizaciones que ellos utilizan como organizaciones de fachada. Y aquí en los Estados Unidos y en Europa y reúnen plata que va para esos grupos terroristas, porque ellos, lógicamente, están combinando todas las formas de lucha. Ahora miren, todo esto genera violencia, pero de esto que se combate con fusiles, con tanquetas, esto con la corrupción, la impunidad, la falta de educación, el desempleo, la pobreza, todo esto genera violencia, no necesariamente de tipo terrorista, pero esto va a causar problemas, desórdenes en la parte política, económica y social. Y esto lo van a generar las personas que van a utilizarlo y van a aprovecharse de eso los que quieren efectuar la acción terrorista. Ahora, ¿cuáles son los agentes generadores de violencia? Las organizaciones narcoterroristas subversivas, las autodefensas de extrema derecha, la delincuencia organizada, la delincuencia común. Pero es que un secuestro lo puede hacer cualquiera de estos. Y si vamos a un secuestro, muchas veces el secuestro es el pariente, el novio, el hermano, el primo el que lo secuestra. Y hay muchos de los secuestros que la delincuencia común los coge y se los vende a la delincuencia organizada o a las subversivas. Y un Estado tiene que perseguir a todos los grupos delincuenciales por igual, por igual. Y se debe aplicar la ley, pero no se puede premiar al que está delinquiendo, porque eso es un mensaje totalmente equivocado para la sociedad. Miren esto, miren esta situación de lo que era Colombia. Estos son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas con el PC-3, que son las que siguen la línea soviética. Cuando recibe el presidente Uribe, esto era lo que había. Aproximadamente 16.000 terroristas con los frentes urbanos, las unidades, las cuadrillas móviles, un, un dispositivo acá sobre la cordillera oriental para partir en Colombia en dos y declarar una república independiente aquí de los llanos orientales. Esto era lo que es FARC. Ahora miremos el ELN. El ELN es castrocomunista. La FARC tiene el Partido Comunista Clandestino, que está en el Congreso, en la toda parte política, y en la parte armada estaba en la ilegalidad, aunque ellos digan que no tienen nada que ver, pero son el brazo armado del Partido Comunista. Cuando recibió Uribe eran 3.700, cuando él entregó no quedaban 1.500, pero luego viene el proceso el turbulento de La Habana y lógicamente ya se había previsto que muchos de esos grupos iban a reincidir y que no iban a dejar el narcotráfico cuando ellos son el mayor cartel de las drogas del mundo. Y entonces después de que hubo el proceso de la firma con todos los protocolos y prensa mundial y Nobel de Paz para el señor Santos y todo, ya, pues hacer lo que hicieron, a decir que la nueva Marquetalia, los disidentes, que no se sabía qué iba a pasar. Y entonces los de la FARC se cambian de brazalete y el ELN, que estaba prácticamente extinguido, entonces se fortalece y empieza a actuar por todo el país, que son los mismos. Esto eran las mal llamadas autodefensas. Estos son grupos mal llamadas autodefensas porque no tienen que ver con el Estado. Son grupos criminales que están al margen de la ley, pero no dependen del Estado. ¿Qué buscan cuáles son los objetivos terroristas? La toma del poder, combinando todas las formas de lucha. Pero ¿cuáles son los objetivos primarios? La publicidad, porque ahí están todos los medios de comunicación. Y entonces viene el desprestigio para las fuerzas militares y lógicamente la ganancia material. ¿Se acuerdan ahorita hace poco cuando secuestraron al papá de un futbolista, de Lucho? Y cuando
Cuando secuestran a alguien, entonces hay que agradecer que lo liberaran, pero después de pagar cuánta plata. Pero estos son los objetivos primarios de ellos. Esto es lo que buscan y hay que entenderlo, porque si no entendemos esto, no se puede combatir este flagelo. Ahora miremos lo que ellos dicen. Esto es un documento de la séptima conferencia. Entonces esto es del filósofo ruso Dmitry Manuisk. Hay que poner a dormir a la burguesía. Comenzaremos movimientos de paz espectaculares, toda la prensa del mundo, todos los protocolos y con guayabera blanca y todas las cosas. Pero mire, las naciones capitalistas son estúpidas, decadentes. Van a tratar de apaciguarnos, de volverse nuestros amiguitos. Y miren que allá llegaron los cacaos a la zona de distensión. Y hasta los de la Bolsa de Nueva York llegaron allá a hablar con los bandidos, con Don Tornillo y los otros. Entonces, ¿eso qué presentación tiene? Pero no los entendemos, no sabemos qué es lo que ellos están buscando. Estos son documentos de ellos. Esto es del reglamento de las FARC. Este es el artículo primero, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, organización propagandística y de guerrillas, táctica de combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo. Utilizan toda la parte legal e ilegal. Acciones de masas con acciones armadas. Y estos son documentos de ellos. Pero estos son los que secuestran. Estos son los que están cometiendo otro tipo de delitos. Entonces tenemos que saber quiénes son y qué es lo que buscan. Porque si no estamos patinando. Entonces, mire, alias Raúl Reyes, se reúnen los cacaos, el sector económico con las FARC, y muchos de los candidatos presidenciales viajaron en su época allá a exponerle sus proyectos, supuestamente, a estos bandidos. Los diálogos. Ellos utilizan los diálogos como una táctica para la toma del poder. Las mesas de diálogo. Ellos andaban por Europa anteriormente y entonces la gente no sabía quién era realmente el del ejército, cuál era el otro, porque los pusieron a andar de igual a igual. Y siendo un grupo terrorista, un grupo criminal, el mayor cartel de las drogas del mundo, lo igualan al Estado. Y entonces hacen convenio como si fuera un Estado y les van a dar un reconocimiento que ellos no merecen porque son grupos criminales. Y se les da prácticamente un reconocimiento en La Habana. ¿Cuánto costó eso? Y el pueblo dijo no. Y no le pararon bolas. Y mire lo que ha pasado. Y se oponen al Plan Colombia. ¿Por qué se oponían al Plan Colombia? Porque el Plan Colombia le está dando en la cabeza en los negocios de la droga. Entonces, y ellos no van a dejar ese problemita. Y entonces, notica otro proceso de paz. Y entonces ya está el ELN, y entonces saldrá otro ELN, disidente. Y ahorita el problema en Colombia es que la fuerza pública está disminuida, está neutralizada. En este momento, por la última medida del gobierno, no van a tener en la parte logística acceso a repuestos y demás para el armamento individual, colectivo, los aviones, las comunicaciones. Y mientras tanto, el control territorial lo están ejerciendo los bandidos. Entonces, se utiliza el diálogo y la negociación, sí, y cese bilateral al fuego. Pero ¿quién está cumpliendo ese cese bilateral? Es el Estado, la fuerza militar y la policía, no más. Y lo otro, ahora, no sé si ustedes se acuerdan de Carlos Enrique Cardona Helao, alias Braulio Herrera, en la época del proceso de paz allá con el presidente Betancur. Congresista también les dieron curules directas, pero ellos van aprovechando y siempre van a tomar lo que había y lo que más viene. Viaja a la luna de miel con viáticos oficiales, pero eso fue en esa época y tomaron ventaja de ahorita cuántos hay en el Congreso, carros blindados, escoltas, todo lo que quieran, y utilizan esos carros blindados y las escoltas para mover droga, para mover armas, para generar manifestaciones y desórdenes. Miren a dónde vamos. El cese al fuego, hay que aprovechar los cese al fuego.
para estar cerca de los centros urbanos. Ahora, en ese proceso de La Habana, supuestamente se desmovilizan algunos de los grupos armados, pero las milicias no se desmovilizaron, ni el Partido Comunista Clandestino se desmovilizó. Cambiaron de brazalete sencillamente. Y mire el problemita que tenemos en este momento, la extorsión disparada, los secuestros disparados, cantidad de homicidios, de gente que están matando de la parte política porque no cumplen lo que ellos dicen, entonces sencillamente los eliminan. Los refugios diplomáticos. Tal vez ustedes se extrañan de que las Naciones Unidas y la OEA le pidan intervengan en los asuntos internos de un país para pedirle a la Corte Constitucional que hagan los nombramientos que ellos tienen que hacer por ley. Pero es que la diplomacia de Colombia desde hace mucho rato está permeada. Había cuentas que figuraban para que parecían de la Cancillería y eran de la FARC, más de 800 cuentas. Y las personas que se estaban reinsertando las mandaban al exterior a formar parte del servicio diplomático. Entonces, desde esa época ellos vienen haciendo un trabajo muy concienzudo y ellos son los que dominan la parte en el exterior, el lenguaje y lo que ellos quieren decir, sus argumentos, son los que están dominando porque el Estado colombiano ha brillado por su ausencia en la parte diplomática. Ferias en España y en otras partes. ¿Y dónde encuentra uno? Con la FARC. Y las cuentas supuestamente de Cancillería y otras cuentas que estuvieron bajo investigación y que servían para lavar dinero. Pero es que todo esto va a generar que el que hable lo matan. Sencillamente, hay muchos suicidios para ir raro. El stand de la FARC es España. Entonces hay un vacío de las sociedades, de las democracias, a veces no entienden y no es apaciguar. Hagan cumplir la ley. Hagan cumplir la ley. Ah, pero es que eso es en Colombia. Ah, ¿sí? Y entonces de Frente Internacional de las FARC, alias Raúl Reyes, ya cayó en la Operación Fénix, pero el resto todos están vivitos y coleando. Rodrigo Granda lo capturaron y con las influencias del gobierno venezolano lo soltaron y ahí está vivito y coleando. Y miren el resto. Marcos Calacá, en México. Pero es que tienen una organización, un frente internacional que funciona mejor que la diplomacia colombiana, porque ellos sí están trabajando, llevando el mensaje a todos los países, una desinformación total y el Estado colombiano, pocón, brilla por su ausencia. Pero es que no solamente esto ha afectado el terrorismo de estos grupos, ha afectado a Colombia, ha afectado a muchísima gente, que son muchísimos los extranjeros que han sido secuestrados o asesinados por estos grupos, no solamente en Colombia, sino por ejemplo en el Paraguay, el secuestro de la hija del expresidente del Paraguay, Cecilia Cubas. Es que cuando viene la investigación, se encontró que el movimiento Patria Libre este movimiento que es del Partido Comunista estaba mezclado con las FARC. Estaban mezclados con las FARC. Y es precisamente Rodrigo Granda, uno de los asesores de ese secuestro. Y construyen cárceles del pueblo como la que mantenía el M-19. Túneles donde metían a los secuestrados. Las mismas cárceles del pueblo. Y entonces se lo exportan y ellos están trabajando con los partidos comunistas en otros países, afectando a sus ciudadanos. Encuentran en la residencia de estos sujetos, se encuentran, lógicamente, propagandas de la FARC, porque ellos hacen cursos, y en el Fuerte Tiuna, en Venezuela, ahí están. Y si recordamos lo que estábamos hablando al principio de los seleccionar los blancos y que hacían inteligencia y que los vigilaban y hacían ensayos, entonces se entrenan. Entonces vemos el secuestro de Cecilia Cubas, cómo simulan
el momento de que van interceptar a Cecilia Cubas y cómo lo van a sacar del carro y cómo la van a meter en otro vehículo y cómo se efectúa el cambio de vehículo. Y exactamente aquí en la parte de abajo vemos cómo la interceptan, cómo la sacan de la camioneta, cómo la cambian a otro vehículo y después a nuevamente otro cambio de vehículo para ir despistando a las autoridades, cómo la meten en una bolsa, cómo llega al sitio donde la van a tener, porque hay unos que hacen la inteligencia, otros que son los que secuestran, otros que son los que hacen los del grupo de cuido y otros son los que negocian, porque eso está perfectamente organizado. Pero es que esto es en el Paraguay asesorado por ellos. Entonces, la acción terrorista de un país influye mucho en otro porque entre ellos se apoyan. Es que el M19 fue patrocinado por el cartel de Medellín para recibir cursos con la ETA en España y para ir a recibir entrenamiento con fedayines. Ellos los patrocinaron. Y cuando viene la investigación, pues al Paraguay va personal colombiano a colaborar con el gobierno de Paraguay, pero las leyes de allá no permitían una serie de actividades en las que eran las intercepciones telefónicas y demás, y la parte de correos, y todo el trabajo de inteligencia, todo ese trabajo de inteligencia tiene que hacerse desde fuera del país. Pero aquí están todos los mensajes, que se van cruzando con Granda y donde van preparando el secuestro y donde les están asesorando, para las comunicaciones. Y es que todo esto es parte de lo que tiene que hacerse, que tiene que conocerse para poder neutralizar antes de que pase. Y se necesita mucha cooperación entre la parte de la seguridad privada con la seguridad oficial y se requiere la coordinación y la cooperación entre estados, porque ellos no reconocen fronteras y ellos están trabajando con sus camaradas en otros países. Entonces, estos son todo intercepciones de correos. No nombre más a la chica, diga la fruta. Recuerde que se está pudriendo. Y allá pagaron rescate y hay gente que paga el rescate 2 y 3 veces y sin embargo no lo devuelven. Y cuando ya se descubre que lo mataron, entonces les cobran por devolverle el cadáver. Entonces, para poder neutralizar eso, hay que conocer al enemigo y el gobierno, la gente tiene que prepararse. Pero entonces, dentro de ese entrenamiento, las unidades especiales con que se cuenten, hay que incluir algunos componentes básicos, la predicción, la inteligencia de protección. Hay que tratar de conocer al enemigo qué es lo que ha hecho y qué es lo que va a hacer. Prevenir las medidas de seguridad, no ser rutinarios, no dar papaya. Coronel Ramírez Gómez de la policía tenía carro blindado, tenía escoltas, pero decidió engañar al enemigo y se fue solo sin escoltas en un carro que no era blindado. Cuando estaba regresando a Bogotá, lo asesinaron. La disuasión. La disuasión es muy importante porque cuando hay medidas de seguridad, sencillamente no van a atacarlo y seguramente van a buscar a uno que sea más fácil para ellos. Y la reacción en caso de que se presente una acción terrorista. Ojalá nunca se haya que llegar a la reacción, sino prevenir. Acá la parte más importante es prevenir, evitar, pero debemos estar preparados para reaccionar en caso de que se presente un atentado terrorista. Cuando nuestras unidades, tanto la que tiene que ver con la seguridad privada, como con el gobierno deben mejorar sus habilidades antiterroristas, deben fortalecer los vínculos entre las agencias, aumentar el respeto por los derechos humanos. El respeto por los derechos humanos es fundamental. Esto está como aparece ahorita actualmente, que de 1500 pasó a 5900, prácticamente a
a 6.000 hombres y de otra parte de las milicias urbanas, hasta como estaba el autodenominado ELN, pero hay muchos que son de la FARC, sencillamente cambiaron de brazalete. Y miren que la distribución acá es muy similar a la que tenía la FARC en el momento en que estaba Álvaro Uribe. O sea que volvieron a restablecer lo que tenían, pero ellos son los maestros del engaño y aquí está las célebres disidencias, las áreas coqueras. Ellos no van a soltar eso. Entonces hay que tomar unas medidas para proteger a las personas de contraterrorismo y antiterrorismo. El contraterrorismo son medidas exclusivas del gobierno. Viene el rescate de rehenes. Anteriormente había un programa del gobierno de los Estados Unidos que se llamaba el CIAS, Centro de Información Ante Extorsión y Secuestro. Las unidades de reacción eran el, el GRAES del DAS, el Grupo Antiextorsión y Secuestro del DAS, y el COPES de la policía. Luego se organizaron los UNACE y luego los GAULAS. Recuperación de sitios como la recuperación del Palacio de Justicia. En esa época solamente teníamos una compañía de contraguerrilla urbana de brigada. Posteriormente se crearon las AFEAGUAS o Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, que tenía un elemento de ejército, uno armado, una fuerza aérea y uno policía. Ataque a personal e instalaciones. Es lo que se hizo en la operación en Casa Verde y lo que en este momento está haciendo Israel contra las instalaciones del grupo terrorista Hamas. Destrucción de bases logísticas, lo que se hizo en Tranquilandia. Y el antiterrorismo son medidas que toma el gobierno, pero también la seguridad privada, la inteligencia. La inteligencia es supremamente importante, supremamente importante. Y necesitamos una inteligencia protectiva, una inteligencia que se van a desarrollar estudios de seguridad física, de personal, de documentos, información y comunicaciones, analizar todo lo que es la intercepción, todos los medios son interceptables, las interferencias, todos son interferibles, prevenir el análisis de tráfico y poder hacer que utilizar ciertas clases y demás, y la imitación deceptiva. Un ejemplo de imitación deceptiva fue la operación Jaque. Estudios técnicos, inspecciones de seguridad, análisis de nivel de riesgo y amenaza. Las contravigilancias son supremamente importantes porque es lo que va a permitir detectar oportunamente las acciones de vigilancia y de preparación por parte del enemigo. La producción de inteligencia y, lógicamente, la difusión oportuna de esa inteligencia. Las medidas preventivas, la ejecución de avanzadas, los reconocimientos, selección de ruta, las coordinaciones en los sitios, los dispositivos, los grupos de contraataque, la inteligencia en el sitio, la revisión de antiexplosivos manual, con perro o máquina, búsqueda de identificación, rastreo, lo que es el manejo de artefactos improvisados y el post-blast y los informes. Y esta seguridad, y es analizar todas las vulnerabilidades y estar preparados para un manejo de crisis, para poder tomar las medidas necesarias. Ahora bien, ¿cómo se combate el terrorismo? Con la diplomacia, con sanciones con sanciones a los países. Por eso entre otras cosas, está la célebre lista Clinton, están tomando sanciones contra países, hay una serie de restricciones económicas, las acciones encubiertas. Aquí está la inteligencia. La acción militar que están haciendo en Gaza. El enforzamiento de la ley, supremamente importante. Y contramedidas. Cordial saludo. Soy el coronel Homero Rodríguez Rayo. La protección de dignatarios y VIP es muy importante. Es responsabilidad del Estado proteger la vida de las personas. Algunas, por razón de su cargo y nivel de amenaza, requieren de unas medidas especiales de seguridad, entre las cuales está la asignación de detalles o esquemas de protección. A finales del siglo pasado, décadas de los 80 y 90,
En Colombia, la seguridad del presidente, su familia, miembros del gabinete, corporaciones, funcionarios y especiales estaba bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, agencia líder y de mayor experiencia en este campo. Por su parte, las fuerzas militares deben garantizar la seguridad de la fuerza y es una misión de contrainteligencia ejecutada por unidades de inteligencia, policía militar o fuerzas especiales. Para una mejor comprensión de este tipo de operaciones, es indispensable conocer que estas consisten en la planificación, organización y conducción de la seguridad durante un movimiento específico, visita o permanencia de un dignatario, y comprende la inteligencia de protección, los escoltas, o detalle y las avanzadas. Generalmente lo visible para el observador es el primer anillo de protección o escoltas que se desplazan con el personaje, persona muy importante o VIP. Sin embargo, se desconoce que esto es apenas la punta del iceberg que obedece a un esquema sistémico, con un puesto de mando que opera bajo los principios de comando, control, comunicaciones, computadores e inteligencia, C4I, y se maneja de manera integral con el apoyo de operaciones de inteligencia protectiva, escoltas y avanzadas. Un factor decisivo es conocer la amenaza y prepararse para no ser la próxima víctima. El conocimiento del enemigo es indispensable para establecer los niveles de amenaza, diseñar los esquemas de escoltas, tipo y poder garantizar la adecuada seguridad con personal debidamente seleccionado, entrenado, equipado, experimentado y dirigido mediante una administración de servicios protectivos que garanticen el cumplimiento de la misión. Los militares son un objetivo de las acciones terroristas de estos grupos al margen de la ley. Veamos algunos casos. Las FARC asesinaron a los generales Carlos Julio Gil Colorado, Saulo Gil Ramírez Sendoya, Crispiniano Quiñones Quiñones, Mayor Guillermo Rodríguez García y muchos otros han sido víctimas de secuestro o plan pistola. Los generales Manuel Bonello Carno e Iván Ramírez Quintero sobrevivieron a un atentado en Santa Marta. El ELN asesinó a los generales Ramón Arturo Rincón Quiñones y Fernando Landazábal Reyes. Atentó contra el general Álvaro Valencia Tobar y una de sus últimas actuaciones es el ataque con carro bomba contra la Escuela General Santander. Por su parte, el M-19, además del holocausto del Palacio de Justicia, efectuó atentados contra los generales Rafael Zamudio Molina, Manuel Jaime Guerrero Paz y un carro bomba contra el Ministerio de Defensa. En 1987, mediante Directiva 089 del Comando General de las Fuerzas Militares, se emitieron las normas para la organización y funcionamiento de las escoltas militares. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, adscrito a la Presidencia de la República, era la agencia encargada de prestar los servicios de protección y a partir de 1985, teniendo en cuenta la situación del país, recibió un valioso apoyo de capacitación de parte del gobierno de los Estados Unidos y se prepararon los detectives en la Escuela de Arquimildia en técnicas de protección que hasta la fecha venían siendo ejecutadas por los agentes secretos o escoltas. Para 1989, el DAS contaba con una división de orden público que operaba con una sección de seguridad de personas que coordinaba la seguridad presidencial, corporaciones, ministerios y especiales. Adicionalmente, una sección de inteligencia que cubría los blancos asignados sobre la seguridad interna. El director de DAS, general Miguel Maza Márquez, viendo que la estructura del organismo no tenía la capacidad para enfrentar las amenazas de ese tiempo, propendió por una reestructuración que se hizo efectiva en octubre de 1989. Se crearon, entre otros, la Dirección de Protección con su División de Seguridad de Personas y una división antiterrorista que se denominó Seguridad y Avanzadas. El gobierno de Virgilio Barco, con el fin de dar una mayor protección a los dirigentes de izquierda, autorizó unas escoltas mixtas con personal de funcionarios del DAS o policía y gente del movimiento. Estos últimos usaban su propio armamento. El comandante era un funcionario del DAS o policía. En una oportunidad, a uno de los escoltas de un personaje de la UP
se le detonó una granada de mano que portaba en el bolsillo. Inicialmente los medios difundieron la noticia de un atentado contra el Congreso. Más tarde, cuando se reportó al gobierno sobre el hecho real, se bajó el perfil para no dañar negociaciones de paz. En el gobierno de César Gaviria se autorizó que algunos reinsertados del EPL ingresaran al DAS y formaran parte de las escoltas de sus dirigentes. Durante el gobierno de Ernesto Samper ya hay una nueva modalidad, y es que preguntaban a los protegidos a quién querían que designaran o nombraran en sus esquemas. Estos eran ingresados como contratistas y se creó de hecho un DAS paralelo. Esta situación continuó hasta la disolución del DAS. Los esquemas que manejaba el DAS pasaron bajo responsabilidad del Ministerio de Gobierno y luego a la Unidad Nacional de Protección. En la actualidad, merced a los acuerdos de La Habana y consolidación de la situación relativa al nombramiento de escoltas, hay más de 1.200 reinsertados como funcionarios que corresponden en efectivos a un bloque de frentes de la FARC. Según informaciones de prensa, la JEP ordenó aumentar el número en más de 600, lo cual ha causado inquietud y pronunciamiento del sindicato de la organización. Después de este breve recorrido histórico, una reflexión. El vehículo blindado es una valiosa herramienta dentro de los aspectos de la administración de servicios protectivos. En épocas de intensa actividad terrorista salvaron la vida a personajes de alto grado de amenaza, como el doctor Álvaro Uribe Vélez, los generales Manuel Jaime Guerrero Paz, Miguel Maza Márquez, Manuel Olmedo Carno e Iván Ramírez Quintero, entre otros. Sin embargo, hoy en Colombia se vive una situación macotidiana. Al parecer, reina una feria de vanidades, blindado y escoltas. La herramienta se convirtió en símbolo de poder y posición social. Esto, sin lugar a dudas, amerita pronta atención y efectiva acción del gobierno nacional para garantizar la seguridad y optimizar el empleo de los recursos. Bien, con esto terminamos esta primera parte. Si alguno de los colegas tiene alguna inquietud o quiere agregar o preguntar alguna cuestión, estamos por acá disponibles. Buenas noches, mi estimado Homero. Luis Urbina de Ecuador te saluda. No sé si me escuchas. Sí, señor, te escucho. Ya, qué gusto. La verdad que me he quedado impactado con toda tu exposición en todo el tema de terrorismo, ya que actualmente, como todos deben saber, nuestro país está afrontando todo esto, ¿no? El tema de las vacunas, el tema de las acciones terroristas que se dieron en las cárceles y actualmente se está reavivando todo nuevamente. ¿Cuál crees tú, mi estimado Homero, que sea una solución? Porque en todo esto está enquistado la política. En todo esto está enquistado la política por los actos de corrupción. Pero ¿cuál crees tú que sea la herramienta adecuada para tener un manejo por lo menos controlado ante todo este sistema que se ha armado con el tema de los terroristas e incluido el narcotráfico, por favor? Lo primero que todo es una decisión política del Estado, que los diferentes poderes del Estado funcionen, porque nada sacamos con capturar a personas que están delinquiendo, se le entregan al sistema judicial y el sistema judicial, por falta de una legislación adecuada o por cualquier otro aspecto, lo suelta. Entonces se convierte eso en un juego y eso afecta a la moral militar y policial. Entonces, legislación que permita prevenir y realmente neutralizar el delito. Unas autoridades preparadas, seleccionadas, con herramientas adecuadas, motivadas y lógicamente con un respaldo legal, porque en muchas partes nuestras fuerzas de seguridad en nuestros países no actúan por el temor a represalias y porque defendió al ciudadano,
pero se le va a venir encima un sistema judicial que a veces es manipulado por el enemigo y entonces es preferible no hacer nada. Ahora, la seguridad privada debe trabajar de la mano de la seguridad oficial y las personas deben entender que la seguridad es una responsabilidad de todos. En Colombia no se puede ir con un celular de alta gama por la calle y lleno de joyas, porque seguramente le van a pegar un puñalada y se lo van a robar. Y eso le va a pasar en otras partes. La gente tiene que entender y empezar a generar una cultura de seguridad, una cultura también de colaboración, porque hay muchas partes donde la seguridad privada detectan que están robando, pero como yo trabajo es aquí y a mí me paga es el de aquí y están robando es al vecino, yo no hago nada. Y muchas veces porque no hay un respaldo legal. Entonces, la solidaridad. Y en cuanto a la seguridad privada, los elementos que están trabajando en seguridad privada deben estar coordinados y pues deben compartir sus experiencias, deben estar trabajando en el mano de la seguridad oficial, pero se requiere una decisión política y una cultura de seguridad donde todos tenemos que ver con la seguridad. Pero las fuerzas de seguridad, si queremos que funcionen, tenemos que darles la preparación, la motivación y las herramientas para que después no vayan a ser perseguidos por defender a la sociedad. Pero siempre lo más importante dentro de esto es el respeto total a la ley, el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho de guerra. Un bandido que es apartamentero, si lo capturan robando un apartamento, dice, bueno, me tocó la de malas y se lo meten a la cárcel, lo que sea. Pero si lo cogen en otro sitio y en el vehículo le cargan unos paqueticos con marihuana, ese hombre se va a violentar más porque le hicieron un montaje, la autoridad no estaba actuando de acuerdo a la ley y eso va a generar más violencia. El individuo cuando falla y reconoce, muchas veces si hay un respeto por la ley, ellos van a someterse a la ley, pero se necesita una cultura de seguridad y sobre todo que no se premie a los delincuentes. No se premie a los delincuentes, porque eso es generar más delito y más impunidad. De hecho, mi estimado Mero, tú acabas de decir algo que en realidad está pasando en el Ecuador. La justicia estaba enquistada con el narcotráfico y el narcoterrorismo. Hoy por hoy está viviendo nuestro país eso, en un esquema que ha estado bien fortalecido en todo lo que es la justicia, en donde se favorecía a los delincuentes para que hagan y deshagan en nuestro país. Muchísimas gracias, mi estimado Mero. Creo que me quedo satisfecho con tu respuesta. Muchísimas gracias. Suerte allá y respaldo a sus policías, respaldo a sus militares. Y hay muchos jueces buenos, hay mucha gente buena. Lo importante es que la gente quiera su país, que quiera sus instituciones, que hagan un frente común con sus instituciones. Y si el gobierno está haciendo una cosa buena contra ellos, entonces apoyar a su gobierno y estar atentos para evitar la desinformación. Todos tenemos que colaborar y poner un poquito de un granito de arena en eso. ¿Alguna otra inquietud o aporte? Coronel, en el chat tenemos algunos comentarios. El señor Luis Ángel, él dice, en fin, el problema del Ecuador es grande porque hay narcos políticos, más jueces y fiscales que trabajan a favor de los narcos. El señor Héctor Cedeño, lamentablemente en el Ecuador no tenemos garantía de Estado para la seguridad privada. Son los comentarios que hay a nivel del chat. Esos comentarios parece que se estuvieran haciendo igual, muy parecido a lo que sucede en Colombia, porque realmente en la parte de la seguridad privada, pues eso tiene una reglamentación del Estado, pero hay que generar en la sociedad una exigencia a quienes están legislando para que den leyes y se genere una legislación que proteja al ciudadano de bien
y que reprima al delincuente y que den las herramientas para que esa seguridad privada pueda trabajar correctamente, pero que tengan los respaldos legales. Pero eso tienen que exigirle a sus legisladores. Yo estoy viendo que en este momento el gobierno del Ecuador está tratando de corregir esas cosas y el pueblo tiene que mirar por quién va a votar, porque muchas de esas personas que están en el poder político están ahí porque alguien vota por ellos. Entonces tiene que haber un voto castigo y elegir a personas que realmente quieran al país y que quieran mejorar, porque mientras no se controle este flagelo del narcotráfico va a ser muy difícil porque sirve para comprar conciencias, para cambiar, para cambiar fallos, para conseguir sicarios, etcétera. Y eso tiene que ser un esfuerzo en común con otros países que también quieran defender su democracia y compartir mucha información, porque hay muchos de estos bandidos. Fíjese que en la muerte del doctor Villavicencio había metidos unos bandidos de allá de Colombia. Y cuando secuestraron a Balta y lo mandaron para el Ecuador, había gente del Ecuador, pero había complicidad de elementos colombianos también. Igual que ahorita en lo de Chile con lo del coronel Ojeda. Entonces, la ciudadanía tiene que exigirle a quienes esté llevando a la parte de los grupos representativos de poder, exigirles que legislen para bien del país. Y ahí está el voto, y unirse a la seguridad privada. Y debe pedir medidas a la parte judicial y al gobierno, porque el que está en la seguridad privada está básicamente igual que lo de la seguridad pública. La seguridad pública muchas veces no puede actuar porque no tiene un respaldo legal. Entonces, es importante que la gente tome conciencia y que se haga, se haga presión a las personas que son las responsables de dar la legislación necesaria para que garanticen un estadio correcto para el desarrollo de las actividades del país. Y sobre todo no hay que pensar que eso aquí no va a pasar, es que eso pasó en tal parte, pero aquí no va a pasar, porque pasa. No aprendemos de la experiencia, no vemos lo que ha pasado en otros sitios. Y en este momento tenemos a nivel internacional una serie de elementos que salieron de las cárceles venezolanas, que son los de las brisas bolivarianas, el Tren de Aragua, etcétera, y otros que están cometiendo una cantidad de crímenes y llevando inseguridad a todas las ciudades, no solamente en Sudamérica, Centroamérica, sino incluso en los Estados Unidos. Aquí han cogido gente del Tren de Aragua y en varias ciudades. El problema del crimen es de algo que afecta a la sociedad y la sociedad debe unirse para combatir al criminal, apoyar sus instituciones y exigirle a la gente que cumpla. Ese es el comentario. Tenemos otros dos comentarios de la señora Patricia Rendón. Ella dice, excelente análisis, en Guatemala estamos igual que el Ecuador y otros países. Andrés Linares dice, si en nuestro país Colombia llueve, en Ecuador no escampa, por eso debemos seguir luchando y unirnos en la seguridad privada para atacar a los delincuentes y narcotraficantes, con esto apoyar a nuestras fuerzas militares y a nuestra Policía Nacional. Totalmente de acuerdo, sí, es que es algo que nos afecta a todos, pero todos en la medida en que la ciudadanía se una, en que la seguridad privada de los países se hablen unos con otros, compartan experiencias y exijan a sus gobiernos que les dé las herramientas para defenderse. Eso es importante. Y sobre todo que si no se toman medidas oportunas, eso se va creciendo y es mucho más difícil de combatir. ¿Algo más, doctora? Em,
Voy a revisar. Em, bueno, también otro comentario de la señora Patricia Rendón, habla de Haití, el presidente en Haití. Bueno, me imagino que la situación que se está viviendo en este momento por las bandas criminales en Haití. El presidente de El Salvador habló de unir fuerzas como países de Centroamérica con la situación de Haití, ¿no? Sí, desafortunadamente la situación de Haití está loca. Y desafortunadamente ahí se les creció, ahí como dicen, se les creció el enano y va a haber intervención de agencias internacionales. Entiendo que que el presidente renunció. Eso está en manos de las bandas. Fíjense a dónde puede llegar eso si no se combate a tiempo. Pero la sociedad tiene que manifestarse a los gobiernos y la sociedad tiene que exigir la, y entre tanto la seguridad privada como en las partes de oficial hay que colaborarse. Sin embargo, hay algunas partes donde es complicado. Desafortunadamente hay gente que no está interesada en la seguridad ni en esas cosas, sino en otras. Están pensando en otras cosas. Pero sí, eso afecta a todo el mundo, porque seguramente habrá más gente que saldrá de Haití y muchos de esos van a generar problemas en otros lados. Y hay que hacer que esas agencias internacionales realmente sirvan y que cumplan su función. Yo quería Coronel, comentar, coronel, perdón. no, sí, señora, adelante. Lo, Bukele en El Salvador ha logrado con su política de contra la corrupción y el crimen organizado, ha bajado mucho la violencia. Y lo que él quiere hacer es unir Guatemala, Honduras y El Salvador, bueno, Nicaragua no lo podemos poner adentro porque es completamente diferente, pero sí él quiere como que nos unamos más y que se haga pues un triángulo para poder realmente, porque él sí está haciendo las cosas mucho mejor que en estos países. Lo de Haití, sí, hoy yo vi, ¿verdad?, que Estados Unidos estaba tratando de mediar para que volviera un presidente, pero la mayoría de los rebeldes no lo quieren y no quieren la presencia de Estados Unidos. Y sí, Haití siempre ha sido desde Papadoc un país complicado, ¿verdad? Le agradezco muchísimo, es excelente, me encantó su análisis, es tan claro, habla, me encanta, no puedo decir más. Felicitaciones, de verdad. Muchísimas gracias y indudablemente El Salvador es un gran ejemplo. Hay de una decisión política y los poderes del Estado están trabajando para garantizarle el bienestar a la población y están reprimiendo el delito. Y ahorita llevan muchísimo tiempo sin homicidios y de ser el país más inseguro en este momento es uno de los países con más seguridad en el área. Hay inversión y eso va en beneficio de la población. Es un ejemplo que deben seguir los otros gobiernos para tomar una decisión política, hablarse, colaborarse en lo que se pueda, aprovechar. Cada país es diferente, pero hay muchas cosas que se pueden tomar, las cosas buenas que se están haciendo y sobre todo combatir con este crimen que muchas veces es un crimen transnacional, porque siempre se encuentran bandidos de un lado y del otro, pero sí se puede hacer y la muestra de eso es exactamente El Salvador. Coronel, aquí tenemos otro comentario del señor José Luis Sape de Argentina. Él dice, en Argentina, en la provincia de Santa Fe Rosario, el narcotráfico ha ocupado la ciudad, dando una fuerte lucha, dando un ultimátum parando a civiles y no dando tregua a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que en la Argentina, ahorita con el presidente Milei, me imagino que las cosas van a cambiar ya y las fuerzas de seguridad van a tener un mayor respaldo y y van a tomar medidas de nosotros poder en la parte legal para poder reprimir esa actividad, porque es supremamente peligroso y si no se ataca eso oportunamente se les va regando por otras provincias. Pero yo creo que en la Argentina está en un buen momento.
Y los argentinos son un pueblo decidido, un pueblo valiente, un pueblo emprendedor, y yo creo que los argentinos pueden salir adelante de eso. Coronel, no tenemos más preguntas. Bueno, pues para mí ha sido un gran placer poder compartir con ustedes, un gran honor y nuevamente felicitaciones a la doctora Olga Nieto, a la doctora Liliana Rojas, al grupo SEMI en su 19º aniversario y a todo este grupo tan interesante. Se aprenden muchas cosas de todos, los mejores éxitos. Una feliz noche para todos y gracias por el tiempo que han prestado para compartir estas inquietudes acá desde la diáspora en la Florida. Dios los bendiga. Coronel, Muchísimas muchas gracias, gracias por su Rodríguez. intervención. Gracias, mi coronel, desde Cali, un cordial saludo y gracias por la gran aporte para nosotros los que amamos a la seguridad. Con el mayor Gracias, gusto. mi Un abrazo. coronel. Para coronel desde de Guatemala, Argentina. muchas gracias. Muchas gracias, Coronel Rodríguez, por su excelente conferencia. Esperamos contar con usted en próximas actividades. Ya cerramos con la masterclass del Coronel Rodríguez, las actividades del mes de marzo. Esperamos para el mes de abril nuevos temas para las masterclass. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el mes de abril. Muchas gracias. Una feliz noche. Bendiciones.